Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hello a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En esta edición les traigo un tema que ya a este punto tiene meses dándome vueltas en la cabeza, pero con el que finalmente siento que logré hacer las paces, o por lo menos hasta cierto punto, y tiene que ver con las multipasiones. Para aquellos que no habían escuchado el término antes, básicamente las multipasiones se trata de cuando tenemos diversos intereses, hobbies, áreas por explorar y queremos de alguna manera ver cómo las integramos todas. Un área donde se debate mucho o se habla mucho sobre el ser multipasional es en las redes sociales. En especial cuando uno está comenzando en este mundo y lo quiere llevar de un hobby a un negocio. Así que hoy les voy a estar hablando principalmente desde esa perspectiva, pero las lecciones que yo he tomado, que yo he aprendido y que les voy a estar compartiendo, siento que pueden aplicar a otras áreas de la vida fuera de redes. Así que sin más, empecemos. Cuando yo empecé en las redes sociales de una manera más constante y con la intención de volver mi presencia digital un negocio, por allá en el 2020, una de las frases que más te repetían todos los coaches, influencers, toda la gente con experiencia era: encuentra tu nicho. Nicho, para aquellos que no sepan, se refiere a ese tema central, ese tema principal del cual vas a estar hablando por redes. Básicamente la idea es que tu contenido no se sienta tan disperso y de que estés hablando de todo un poco, sino de que tu comunidad online te pueda identificar por un tema en particular. Sea fitness, sea salud mental, sea moda, sea comida, sea viajes, etc. Cuando yo empecé, originalmente yo me quería ir de lleno por la moda. Yo quería ser fashion blogger, porque esto es algo que a mí siempre me ha gustado. Y de hecho, una de las primeras cuentas que yo empecé a seguir, las primeras bloggers, gente que a mí me introduce de alguna manera al mundo de las redes sociales, eran todas fashion bloggers. Entonces yo decía, esto es lo mío. Y a la vez, uno de mis sueños de toda la vida, el que me conoce siempre lo sabe, es que yo siempre quise ser modelo. Y a pesar de que yo hice algunos pequeños intentos aquí y allá por lograrlo, fue algo que nunca se me dio concretamente. Y yo siento que también mi perspectiva al respecto ha cambiado, aunque no lo descarto. Pero el aspecto de la moda en sí se me hacía más fácil de visualizar como contenido en redes por cuántas cosas uno puede hacer con ello, tutoriales de cómo usar ciertas piezas, fotos con outfits bonitos, estilismo y más. Y para reconectar con lo del tema del nicho, en mi caso particular les voy a decir que en estos 2 años, desde que yo empecé propiamente en redes, mi nicho, mi tema central, mi enfoque ha cambiado como 17 veces y no estoy exagerando. Y acá va la primera señal de este episodio y la voy a hacer un poco más global, no solo en redes. Tus intereses pueden cambiar, tus gustos pueden cambiar. Aquello que te llama la atención y a lo que te quieres dedicar puede cambiar y eso está bien. Y yo digo esto con la idea de no ser nuestro propio obstáculo y de darnos al menos la oportunidad de explorar algunas de estas áreas de interés en la medida de lo posible, porque eso nos va a permitir saber qué sí y qué no va con nosotros. Nos va a permitir intentarlo y si no se dio, bueno, no se dio, en vez de quedarnos con la duda de ¿y qué habría pasado si yo le daba una oportunidad a esto y se hacía lo otro? Y para mí, yo soy pro, es preferible date la oportunidad, si no funcionó, no funcionó, pero por lo menos te sacaste la duda. Volviendo al tema del nicho, a pesar de que yo amaba la moda y yo quería 100% ser fashion blogger, tenía otras áreas de interés de las cuales he compartido un poco desde entonces, como tips de organización, lugares por visitar en Nueva York, lugares para comer, restaurantes, inspiración, consejos, salud mental y pare de contar. Y viendo para atrás estos últimos 2 años, todos los temas, las diversas cosas que yo he compartido que no están directamente relacionadas a la moda, que yo he llegado a mostrar en mis redes, es algo de lo que no me arrepiento para nada,
porque de nuevo esa oportunidad a mí me permitió explorar esas áreas de interés, ver qué sí cuadraba, qué no, qué a lo mejor fue algo que yo hablé en su momento porque era tendencia, porque todo el mundo lo estaba hablando, y qué tipo de cosas sí se alineaban más a mis intereses y cosas que a mí me gustan y que me veo haciendo fuera de redes y que también lo puedo hacer por largos periodos de tiempo. Sin embargo, sí faltaba un poco de coherencia o algo que me permitiera unir algunos de estos aspectos, algunas de estas áreas de interés, para de nuevo así no tener una cuenta que se sintiera como tan dispersa o que la gente que llegara nueva a mis redes no viera algún aspecto por el cual identificarme, sino ella habla de todo un poco y se ve como otra cuenta y ya. Llegamos al 2022 y es cuando finalmente, a través de un curso que estuve haciendo recientemente con unas amigas, llega a mí el término multipasional. Y a mí algo me hizo ruido con eso. A través de esta clase, de este curso, fue que yo entendí, o por lo menos así yo lo interpreto, que prácticamente todos somos multipasionales. Porque aun si tú tienes un enfoque o un área de la que siempre comunicas, en la que siempre trabajas y en la que puedes llegar a ser considerado un experto, vas a tener otros intereses. Y eso es tan fácil de ver como en casos de personas que nada que ver con las redes, tienen su trabajo de oficina de 9 a 5, que les gusta, les llena, son buenos en ello. Y al mismo tiempo tienen ciertos hobbies que no están relacionados a su trabajo y ambos aspectos coexisten en la vida de esta persona y eso es maravilloso. Y aquí es donde yo me empiezo a preguntar, ¿en qué momento nos metimos ese chip en la cabeza de que es solo una cosa y ya? Y esto va en general, de nuevo, no es solo con redes. Cuando la gente, la sociedad, aquellos a nuestro alrededor nos tratan de decir que nos centremos en una sola cosa y ya, ¿por qué nos limitamos de esa manera? ¿Por qué no darnos la oportunidad de explorar distintos intereses? Volviendo al tema de la clase, algo que a mí me ayudó, más allá de entender el ser uno multipasional en sí, fue que no todas esas pasiones que uno llegue a tener tienen que ser monetizadas o tienen que tener un propósito o una razón en sí, más allá de que nos brindan felicidad. Tú puedes, en el caso de las redes, ser un experto en moda y hablar de diseños y estilos y tendencias y mostrar unos outfits wow, y a la vez tener el hobby de la cocina. Y no estás buscando precisamente monetizarlo, simplemente es algo que te brinda un escape, te relaja y te hace feliz, y eso está bien. Con personas fuera de redes, tú puedes trabajar, por ejemplo, en un banco, ser excelente en tu trabajo, te llena, te satisface, te genera buenas ganancias y al mismo tiempo te puede apasionar la música. Y tomas clase de algún instrumento solo porque sí. Y ambas pasiones coexisten en tu vida a su manera. Entonces, señal número 2. No todas tus pasiones tienen que tener un propósito monetario o de negocio. Simplemente pueden servir el propósito de hacerte feliz. En mi caso, tener la oportunidad de dejar de limitarme a una sola cosa me permitió explorar maneras de cómo combinar mis intereses y cómo los comparto en redes. Mi enfoque principal es nuestro bienestar emocional y ser nuestra mejor versión. Y me apasiona la salud mental porque es lo que estudié, es a lo que me he dedicado, lo que trabajo actualmente y es de lo que más van a ver de mi vida, en mi día a día, en mi contenido. Pero también me siguen gustando aspectos de la moda como lo son el bienestar que nos brinda ponernos nuestra ropa favorita o usar un color que nos guste y conectarlo a las emociones. Me encanta probar estilos nuevos y eso es parte de mi evolución como persona y lo puedo relacionar a mi interés principal, pero a la misma vez también me encanta organizar espacios, por ejemplo un closet, la ropa, cosas así, y no lo veo como algo que monetizar o de lo que voy a hablar de lleno en redes. Sencillamente soy buena en eso, me hace feliz, coexiste, pueda que también lo toque allí un poco en mi presencia digital, pero el punto es el haberme dado la flexibilidad de abrirme a, mira, puedes tener diferentes intereses, algunos coexisten, algunos nada que ver, algunos se monetizan, algunos no, pero puedes tener varios, puedes ser multipasional. Finalmente, el darme la oportunidad de sentarme a explorar mis pasiones y colocarlas en un plano a largo plazo, también me permitió ver cuáles no eran sustentables para mí por años a venir. ¿Y a qué me refiero con esto? Es a que cuando me permití sentarme y pensar en detalle de qué cosas me veía hablando,
en referente a la moda, que era la idea principal que yo tenía, cuando yo pensaba en qué puedo hablar referente a moda por los próximos 2 años, 3 años, 5 años, literalmente me quedaba corta, como que no me venían muchas ideas a la cabeza, y ahí fue donde entendí de que me había enamorado más del aspecto de looks bonitos que comparten las influencers y creadoras de contenidos que sigo actualmente y que he seguido por años, de crear contenido para marcas de moda y belleza, de asistir a eventos relacionados a la moda y la belleza, hacer networking, pero no me veía como una estilista, no me veía hablando de últimas tendencias ni nada por el estilo, y eso está bien, pero fue justamente el permitirme sentarme a analizar realmente qué de esto me gustaba y si me veía hablándolo por mucho tiempo, lo que me permitió dejar ir una idea que yo estaba más que segura que era lo que yo quería hacer sí o sí. Y me dio la flexibilidad de relacionarme con ella de una manera diferente. Y a la misma vez me permitió abrirme a otra área de interés que honestamente había estado evadiéndola, no hablaba mucho de ella, porque en mi mente si lo hacía iba a estar encasillada y solo me iban a ver como eso. Y es justamente el área de salud mental. Yo estaba tan cerrada a la idea de que si hablaba de moda, solamente podía ser de moda, no me permitía explorar el llevar mis habilidades y mi conocimiento profesional que tengo con el área de salud mental a otro plano. Y este análisis, este sentarme con todas estas ideas, este realmente explorar mis pasiones, me permitió escuchar a todos aquellos a mi alrededor que constantemente y por mucho tiempo me decían, es que esto es lo tuyo, tú eres experta aquí, de esto es lo que tú tienes que hablar. Y realmente no les estaba haciendo mucho caso, así que esa gente linda que tanto me lo dijeron, gracias de verdad. Ojo, pequeño paréntesis acá, porque sé que también pasa que uno es bueno en algo y todos te lo dicen, pero no es necesariamente lo que tú quieres hacer, eso está bien. Quizás como yo puedes explorar el hacerlo en otro ambiente y de manera diferente a como lo vienes haciendo hasta ahora y le encuentras la vuelta y consigues algo que sí te gusta, o por ahí sencillamente no es lo tuyo por más fácil que se te dé y por más bueno que seas en ello, and that's fine. Pero bueno, volviendo al tema y a la tercera lección o señal del día de hoy, permítanse el abrirse a explorar aquello que creen que son sus pasiones, exploren si se ven haciendo o hablando de ello por años o si quizás solo les gusta un aspecto de ese tema o área de interés y no el tema completo. Y por otro lado, a eso que quizás le has tenido cierta resistencia desde hace un tiempo porque sientes que te vas a encasillar, pregúntense por qué se sienten así. ¿Por qué sienten que explorar ese tema en particular los va a llevar a encasillarse solo en eso? Y permítanse explorar si pueden quizás combinarlo con otra pasión o algún otro tema diferente, que es justamente donde yo me encuentro en estos días. Aprendamos a valorar el lado lindo que tiene el ser multipasional. ¿Quién sabe? Por ahí nosotros no sabemos apreciar a quienes se atreven a explorar diferentes cosas en vez de quedarse en una sola caja y ya. De hecho, yo me he puesto a pensar, ¿será que esas personas que intentan varias cosas son multipasionales inconscientemente y como nos han adiestrado y nos han enseñado que es solo una cosa y ya, no sabemos entenderlos? Les dejo ahí para pensarlo. Así que la señal principal del día de hoy es, permítanse explorar esas pasiones, esas áreas de interés, eso que les gusta demasiado y no pueden explicar por qué les brinda tanta felicidad. Incluso si sienten que es muy tarde o se enfrascan en el qué dirán, es mejor intentarlo y que al final no funcione a quedarse con la duda del qué hubiera sido si le daba una oportunidad. Gracias nuevamente por acompañarme en otro episodio del podcast y nos estamos escuchando en una próxima edición de Esperando la Señal. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.